Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Con este podcast quiero transmitirte la salud desde un punto de vista integrativo, donde la alimentación, los hábitos saludables y la salud intestinal juegan un papel fundamental. Si has notado algún síntoma digestivo y quieres saber por dónde empezar, te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia, en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañe en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. El podcast de hoy va a ser con Joaquín Puerma, que es un endocrino al que llevo siguiendo muchísimo tiempo en redes y quería que viniese al podcast, así que por fin ya le tengo aquí. Y como ya hablamos en hipotiroidismo en su momento, hoy vamos a dedicarnos a hablar sobre nutrición en hipotiroidismo en concreto. Así que bueno, lo primero, bienvenido Joaquín, muchísimas gracias. Muchas gracias por dejarme participar en tu podcast, que lo estaba viendo y tienes capítulos muy interesantes. Y nada, pues vamos a ver qué contenido de valor podemos aportar aquí al programa. Seguro que mucho. Antes de nada, para quien no te conozca, Joaquín, preséntate, cuéntanos a qué te dedicas, Va. cómo has llegado hasta donde estás. Vale, yo soy Joaquín Puerma, soy médico endocrino, es decir, especialista en endocrinología y nutrición clínica, y trabajo sobre todo en redes y actualmente estoy trabajando casi al 90% online. Doy consultas online, ya sea por videollamada o por consulta email, y aparte de todo esto, pues también hago difusión de contenidos de salud o divulgación de salud por redes sociales, ya sea por Instagram, ya sea por Twitter o ya sea por la newsletter en la que os podéis suscribir si queréis. Yo empecé con esto durante la pandemia y poco a poco me fui dando cuenta que había ciertas necesidades al estar más pendiente o al estar con mayor contacto con los pacientes, no solamente desde el otro lado de la mesa, pues me fui dando cuenta que había necesidades no cubiertas y ese tipo de necesidades no cubiertas las fui estudiando y vi que había un campo que tenía chicha, que tenía evidencia y que podía yo ayudar bastante a ciertas personas. Empecé a ayudar y vi que esto pues podría tener cierta demanda de consulta y la estoy haciendo y hasta ahora estoy aquí. Y poco a poco pues he ido creando pues, un cierto ecosistema. Yo también tengo un podcast, la lista de correos y todo ese tipo de cosas que la verdad es que me entretengo bastante. Y tus ebooks, están muy bien. Sí, efectivamente. Y finalmente, pues ya de todo esto lo estandaricé un poco, vi un poco cómo podía llegar a ayudarlo y estoy pues en proceso del tercer ebook. Tengo dos ebooks, uno que sería sobre el hipotiroidismo, aprende a conocerlo, y luego otro sobre el hipotiroidismo y su relación con la fertilidad y con las hormonas sexuales femeninas. Son unos ebooks que, aunque tengan el nombre de ebook, realmente son libros digitales que tienen uno tiene 100 y pico, otro ya empieza a tener 150 y ya el tercero, ya se me ha ido un poco más de las manos, ya son 200 páginas de... Sí, 200, sí. Y no puedo resumirlas más, porque es que Ya, realmente el tercer libro es sobre el hipertiroidismo y como hay sí. muy poco escrito sobre ello, pues me he metido mucho más de lo que me he metido con los anteriores libros. También me ha gustado un poco más y creo que es el mejor que he hecho, y sobre el hipertiroidismo, que es una patología un poco menos frecuente, pero también es verdad que se habla muchísimo menos sobre lo que es el hipotiroidismo. Yo tengo los dos primeros y he de decir que son una buena guía. Así que si Ay, tenéis muchas gracias. hipotiroidismo y os interesa o sois profesionales directamente, para mí son fundamentales. Y de hipertiroidismo, que tengo menos idea, porque de hipotiroidismo Sí, aún controlaba, sí, de hiper, vamos, estoy segura que sí, vamos, sí, me voy sí. a comprar en cuanto salga. Vale, Jo, muchas gracias. A ti. Bueno, pues para empezar, vamos a como a sentar un poquito las bases y vamos a ver qué es el hipotiroidismo, para quien no lo sepa, para luego poder profundizar en la nutrición. Ujú. Vale, el hipotiroidismo es una enfermedad de la glándula tiroidea que realmente lo que es una disfunción, un déficit o una producción inadecuada de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son unas hormonas, la hormona es como un mensajero químico que va a través de la sangre, que da una información a casi a donde tienen receptores para las hormonas tiroideas.
por lo que tiene la monoesteroidea es que tienen receptores en casi todos los órganos y tejidos del organismo, dando información tanto para aumentar el metabolismo, para ir un poco más rápido y para hacer ciertas funciones tanto dentro como fuera de las células. Al tener hipotiroidismo, que significaría bajo producción de hormona tiroidea, pues estas funciones se producen menos de lo que deberían. Entonces, el metabolismo va a estar reducido, las células se van a mover menos y en general vamos a tender a la hinchazón o a la retención de líquidos. Esas tres cosas. Con esos tres conceptos, casi todos los demás síntomas se pueden explicar poco a poco, que tienes que irte a todos los tejidos. A nivel del corazón, el corazón te va un poco más lento, a nivel de la cabeza te puede ir un poco más lento, también te puede dar alteraciones emocionales, a nivel del intestino, el intestino un poco más lento y tienes más tendencia al estreñimiento, y a nivel de lo que es el cuerpo en general, pues como tu metabolismo está más lento, pues tienes tendencia a ganar más peso y a retención más de líquido. Luego otros problemas de hipotiroidismo pues pueden tener relación con el aumento de la glándula tiroidea, que también se puede dar, y ya estaría. O sea, realmente los síntomas de hipotiroidismo son muy difusos, son muy, muy múltiples y realmente no hay ninguno, el problema que tenemos los médicos es que no hay ninguno que sea patognomónico, es decir, que sea único del hipotiroidismo. Todo puede ser encajarse en estrés, ansiedad, anemia, pero realmente habría que pedir hormonas tiroideas y valorar si es culpa de esas hormonas. Vale, ¿y qué nutrientes son necesarios para que todo esto funcione bien? Sí, claro, Vale, si es por falta de vale, nutrientes, que realmente... también hay más razones. Sí, a ver, realmente en el mundo, por decirlo, en el mundo desarrollado, en el primer mundo, como queráis comentarlo, pues realmente la causa más frecuente de hipotiroidismo es la enfermedad autoinmune, pero en países en vías de desarrollo, realmente la causa más frecuente de hipotiroidismo es el déficit de yodo. Realmente el yodo es el nutriente o es el ladrillo, es un micronutriente, es un elemento de la tabla periódica, pero también es un micronutriente que nos ayuda a fabricar las hormonas tiroideas, forma parte de ello. Es decir, cuando vemos las hormonas T4 y T3, significa que tienen 4 átomos de yodo y 3 átomos de yodo. Por eso es necesario. Sin yodo no hay hormonas tiroideas. Con el déficit de yodo se produce menor secreción de T4 y de T3 y luego también a veces el tiroides para compensar puede hacer la creación, el aumento de tamaño. Ese aumento de tamaño se puede llamar bocio, ¿vale? No es ninguna enfermedad en sí, sino es el simple agrandamiento de la glándula tiroidea, que eso puede conllevar problemas o no, si no es un aumento muy grande. Ese es el micronutriente que más tenemos en cuenta, el yodo. Y por eso es importante una alimentación rica en yodo, tanto en lo que contienen los productos alimentarios, sobre todo aquellos que tienen relación con el mar o relación con áreas ricas en yodo, sobre todo mariscos, pescados, huevos, y huevos también tienen bastante, y cierto tipo de carnes y de verduras. Y luego otros micronutrientes y luego también otra forma de tener ese micronutriente sería a través de la sal yodada, que es una intervención que se lleva haciendo desde hace unos años para asegurarnos que España y otros países pues sean países o zonas con niveles de yodo suficientes para considerarse bien cubiertos. Otros nutrientes que también son interesantes pues serían el selenio, que también es una cosa que cada vez se está poniendo más de moda y cada vez se está valorando más. El selenio es importante sobre todo porque ayuda ese micronutriente, ese oligoelemento, no deja de ser otro átomo de la tabla, otro elemento de la tabla periódica, también participa en ciertas enzimas. Las enzimas son como esas mini fábricas que tiene el organismo que nos ayudan a procesar cierto tipo de cosas. Los cambios, los cambios químicos que pueden tener nuestro organismo para que funcione nuestro metabolismo, pues se funcionan a través de esas enzimas. Si no tenemos selenio, la enzima que, por ejemplo, convierte la T4 a la T3 no funcionaría tanto, y al no funcionar tanto, tenemos un déficit de T3, que es la hormona que es un poquito más libre, un poquito más activa. También el selenio tiene ciertas propiedades antiinflamatorias que nos pueden ser beneficiosas tanto para el hipotiroidismo de Hashimoto como para el hipertiroidismo de autoinmune, de enfermedad de Graves-Basedow. Y luego también el selenio pues, nos puede ayudar a tener cierto efecto inmunomodulador, que eso también queda un poco por descubrir. Otro micronutriente que también he visto recientemente, también se está viendo mucha caña, es el zinc, a dosis pequeña, dosis de 20, 30 microgramos,
pues realmente se está viendo mucho para la testosterona, pero también se ve que puede ayudar en los hipotiroidismos de origen autoinmune. Hay un estudio reciente de hace 2 o 3 años, que mezclaba 188 microgramos de selenio, 30 microgramos de zinc, y con eso se producían mejorías en los niveles de anticuerpos de hipotiroidismo de origen autoinmune, por lo cual el zinc también sería un microelemento que también estaría a valorar. Otro microelemento que también sería importante de forma poco tangencial, pero también importante, es el hierro. Muchas veces el hierro lo podemos tener déficit en los hipotiroidismos porque se asocia a inflamación crónica de bajo grado, a celiaquía, es más prevalente en mujeres y también puede tener anemias por pérdida ginecológica. Ese hierro es importante tenerlo en cuenta también, no solamente porque suele tener más tendencia a tenerlo bajo, sino porque es importante porque es un cofactor para que ciertas enzimas, las TPO, que es una enzima también que hace conversión de hormonas tiroideas, pues también funcione bien. Y creo que ya a nivel de micronutrientes esos serían los que hay que tener más en cuenta. Todo esto para que funcione bien la Sí, producción de hormonas tiroideas, pero bueno, también has sí, dicho, por ejemplo, teniendo en cuenta el zinc y tal, cuando tenemos enfermedad autoinmune, que luego lo haremos sí, porque, para hacer esas pequeñas diferenciaciones, porque el sí, tratamiento puede variar, pero bueno, esto es como lo que tú decías, ¿no? De la fábrica para que, sí, materia prima para que la hormona tiroidea en principio salga de fábrica y encima se convierta en T3, que es como la más sí. activa. Te quiero preguntar, porque esto siempre surgen muchas dudas con el yodo y Ujú, con el uso de sal yodada, o el problema ujú. que hay si hay un exceso de yodo, ¿no? Porque como que el yodo es Vale. necesario, pero luego con el exceso de yodo también hay a veces problemas. Entonces, ¿qué tiene esto de cierto y qué tenemos que hacer? Vale, a ver, realmente lo del exceso de yodo, la falta de yodo, ahí está como el reverso oscuro, por decirlo de alguna forma, que el exceso de yodo es el efecto Wolff-Chaikoff, ¿vale? Eso es fácil de memorizar porque off significa de que apaga, y job base down es cuando tienes exceso de yodo que te puede provocar un exceso, pues on es encendido y sería un hipertiroidismo causado por el exceso de yodo. Entonces, hay algunas personas que postulan o que teorizan de que un exceso de yodo puede provocar cierto bloqueo de la glándula tiroidea. Y esto es cierto, pero el problema, el diablo, está un poco en los detalles. Y en este caso, el detalle es la cantidad. Es decir, la cantidad que tenemos que nosotros que consumir de yodo para que ese bloqueo de la glándula tiroidea surja efecto, o sea, clínicamente relevante, son tripotadas de yodo. O sea, realmente los bloqueos a nivel de yodo, pues hay que hacerlos a posta. O sea, realmente yo he hecho bloqueos porque eran necesarios para situación clínica, pero hay que ponerlos con unas fórmulas especiales como Lugol, por ejemplo, que tiene un contenido de yodo que es más grande incluso que el betadine, y ya el betadine ya podríamos pensar que tiene bastante yodo, o que se pueda producir secundario a la administración de contrastes yodados. Contrastes yodados son unos contrastes que se ponen en el contexto de una prueba, como por ejemplo un TAC, una histeroscopia, una salpingografía, que eso también lo he visto mucho, que puede producir tanto bloqueo como encendido de la glándula tiroidea. Y eso hay que preguntarlo cuando las analíticas no te cuadren. El problema con la sal yodada es que se piensa que con la cantidad de sal yodada se puede llegar a bloquear o puede producirse ese efecto Bolshakov. Esto es realmente difícil y solamente me lo podría plantear en situación fuera extrahospitalaria o fuera de lo que es el Lugol o betadine, si te vas a un asiático y te comes el buffet libre entero del asiático de una forma que te hacen una foto al salir del restaurante. Pero realmente no es muy posible conseguirlo con una dieta normal. O sea, realmente eso cuenta. Y realmente la cantidad, a ver, ¿cómo decirlo? La intervención en suplementación de yodo, el balance riesgo-beneficio, casi siempre sale positivo el beneficio que el riesgo. Por eso que sal yodada sin miedo y, Sí. a ver, sin miedo en la cantidad de sal que comemos habitualmente, Ujú. tampoco. Pero sí, de hecho es una Efectivamente. intervención que se hace en las aguas, en países Ajá. desarrollados, las aguas llevan algo de yodo, porque Sí, es sí, que sí, si sí, no sería un efectivamente. problema de salud pública Sí. total, ¿vale? Si tenemos enfermedad autoinmune, que vamos a explicar un poquito lo que significa esto, aunque he hablado muchas veces de ello, pero por si acaso Sí. no se han escuchado todos los episodios. ¿Qué significa enfermedad autoinmune y por qué es tan prevalente una enfermedad autoinmune en problemas de tiroides, en este caso de hipotiroidismo en concreto? Vale. A ver, realmente la enfermedad autoinmune es un ataque de nuestro propio sistema autoinmune hacia nosotros mismos. Eso vendría en el nombre. Es decir, el sistema autoinmune es el sistema defensivo que se encarga de defendernos de bacterias, organismos extraños y de virus.
A veces ese sistema autoinmune no tiene ojos. Ese sistema autoinmune funciona con reconocimiento de ciertas partículas que están en las paredes de las células o de las células de las bacterias. Esas partículas que puedan estar en las paredes de las células, a veces, lamentablemente, se pueden o equivocar o ser muy parecidas a las partículas, proteínas o cosas que están en las paredes de nuestras propias células. El sistema autoinmune no hace diferencia y ataca a nuestras propias células produciendo inflamación, destrucción, infiltración de linfocitos que van a destruir todavía más y produciendo una posible disfunción de esa glándula. El ejemplo del hipotiroidismo es uno, y realmente es uno bastante frecuente, pero también podemos hablar de diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 se determina por parte del sistema autoinmune que las células beta pancreáticas son enemigas o son dignas de ser atacadas, se destruyen y esas células beta pancreáticas pues dejan de existir y se deja de secretar insulina, necesitando insulina de forma exógena. En el caso del hipotiroidismo es muy frecuente porque realmente epidemiológicamente es la más frecuente, en torno al 90-80% de las causas de hipotiroidismo en países desarrollados, pues es por esta causa. Realmente es mucho más frecuente en mujeres porque las mujeres sufren o suelen sufrir más de enfermedades autoinmunes por el ambiente estrogénico que a veces pueden tener, tanto antes, durante y después de los embarazos, con esos cambios que también producen alteraciones en el sistema autoinmune. Y eso hace pues que realmente sea una forma bastante prevalente de diagnosticarlo, de etiquetarlo. No todos son por de origen autoinmune. Hay gente que nace directamente sin tiroides, pero esos son los menos. O hay gente que no tiene esos anticuerpos y no funciona del todo la glándula tiroidea, pero son casos menos frecuentes, mucho menos frecuentes. ¿Vale? Esto lo digo porque luego a lo mejor podemos hacer alguna Ajá. diferenciación en Sí, cambio, en cuanto a la alimentación o tratamiento sí. de cómo se aborda, pues no va a ser lo mismo. Una persona que a lo mejor no le funciona bien la glándula por falta de yodo o de selenio, ¿no? Ajá. Que no se activa bien. Ujú. O cuando hay una autoinmunidad de por medio Sí. que estamos ahí atacando la glándula tiroides. Vale, cuando de los nutrientes que hemos hablado, ¿hay alguno que se puede medir esto bien en analíticas para ver si hay una Sí. deficiencia de alguna analítica? ¿Y cuál es el nutriente más frecuente que te sueles encontrar con deficiencia? A ver, realmente, aunque no he hablado de él, el nutriente que más me suelo encontrar con deficiencia es la vitamina D. O Vale, sea, es el comodín de sorpresa, este podcast. sorpresa, sorpresa. A ver, realmente la vitamina D también es importante, sobre todo para la regulación del sistema autoinmune, y hay veces que niveles un poquito más altos de vitamina D pues, pueden ayudar a que el hipotiroidismo tenga sensación de calidad de vida algo mejor, aunque todavía eso queda bastante por demostrar. Respecto a lo que realmente me estabas preguntando, la forma de medir el yodo, o sea, normalmente se puede pedir de dos formas: yodo en sangre y yoduria en orina de 24 horas. El problema de esas mediciones es que todavía están por hacer. O sea, son mediciones que son muy poco fiables, que realmente son mediciones que se hacen más por estudios epidemiológicos, estadísticos, científicos, que por estudios clínicos. Y entonces realmente para saber seguro el estado de la yodemia en sangre, pues habría que hacer como que me dijeron que había que hacer 5 o 6 yodurias en orina, que realmente es un calvario para realmente lo poco que nos va a cambiar la actitud. O sea, realmente podemos medir eso, podemos medir yodo en sangre, pero mejor yoduria en orina, pero realmente si la solución va a ser tan sencilla como una suplementación con yodo, una suplementación con sal yodada, pues realmente no me enfango tanto en pedir esas pruebas porque no creo que tenga beneficios para el paciente, sobre todo porque la orina en 24 horas pues bastante, te corta un poco lo que es tu día a día. Luego otros nutrientes que se pueden medir bastante fácil en la analítica, ya que solamente sería sanguínea, sería el selenio y el zinc. Realmente, respecto al selenio, España se considera también un sitio como al borde de tenerlo normal, realmente, no, ni bajo ni alto, y realmente con suplementaciones cortitas con selenio suele ser suficiente. Si hacemos suplementaciones a dosis altas de 200 microgramos, pues en casi todos los pacientes que le he puesto 200 microgramos, porque inicié poniendo eso, pues al final salen niveles de selenio mucho más altos. Y realmente casi todos los pacientes pues tienen como niveles un poquito en el límite alto, el límite bajo de la normalidad o un poquito bajo. Y luego respecto al zinc, pues realmente no me he encontrado mucha deficiencia y es más potencial
que paliar una deficiencia sería en ese caso. Y luego respecto al hierro, pues medir ferritinas, porque muchas veces, aunque no tengas anemia, sí que es verdad que las ferritinas bajas sí que ameritan o sí que se han visto que mejora algo la función tiroidea con niveles bien metidos de hierro altos, que no hay que medirlos con el hierro en sí, aunque suene un poco antiintuitivo, y a veces pasa mucho, porque tienes el hierro bajo y la ferritina bien o viceversa, y realmente parece que te estás equivocando, pero realmente la mejor forma de medir el hierro en sangre es con la ferritina, que es un marcador de depósito. Vale. Una pequeña clase de fisiología. No, y además que es muy importante porque muchas veces intentamos ver cómo está el hierro con una medición y eso es un error tan grande porque hay Sí, tantas cosas que interpretar y además es un poco sí. lioso, es verdad. Si hablamos de términos generales, ¿qué alimentación debería ser la adecuada para una persona que tiene hipotiroidismo? Vale, realmente la alimentación para una persona con hipotiroidismo debería de ser bastante parecida a la de todas las personas. No tienes por qué cambiar una alimentación mucho ni que sean medidas muy draconianas. Si tu hipotiroidismo es de origen autoinmune, te podrías beneficiar en parte de patrón de dieta antiinflamatoria. No digo dieta antiinflamatoria porque realmente ese término como tal no existe o no está estandarizada, pero un patrón de dieta que priorice alimentos que tengan ciertos efectos antioxidantes, antiinflamatorios y reducir alimentos que sean nocivos para ti, como ultraprocesados o ciertos azúcares libres, pues sí que te va a venir, te va a beneficiar y sí que vas a notar un poquito de mejoría a nivel de calidad de vida. Incluso hay ciertos estudios que lo correlacionan con disminución de ciertos anticuerpos, tanto de hipo como de hiper. Con este tipo de cosas, con este tipo de alimentaciones, pues sería sobre todo cubrir micronutrientes, ya sea tanto primero intentando fortificar ese tipo de alimentos, yodo sería bastante fácil, selenio el nutriente más eficaz y que cada vez se encuentra más incluso en supermercados normales. Yo antes pensaba que eran mucho más del horario, son las nueces de Brasil y algunos frutos secos que sí que tienen un contenido de selenio un poco más grande. También depende un poco de la zona, de la tierra donde trabajas, donde vivas, que tengan más niveles de selenio o no. Luego, niveles de zinc, carnes rojas, realmente pueden ayudar. El consumo de 1 o 2 veces a la semana de carnes rojas te puede ayudar con el hipotiroidismo. Y respecto a vitamina D, pues muchas veces no queda otra que suplementar, ya que a nivel de sol y a nivel de exposición solar, España no está situada tan bien como podemos pensar en primer lugar. Y luego la ingesta dietética es un poco regulera. Vale. Con respecto a alimentos, dices que no tiene que Ujú. cambiar. ¿Qué opinas? Luego te digo yo Sí, mi opinión. ¿O cómo abordas con los alimentos bociógenos, los que nos captan el vale, yodo? Bueno, vamos a explicar vale, qué es primero y qué vale. estrategia seguir. Vale, sobre los alimentos bociógenos son unos alimentos que su nombre es generadores de bocio. Realmente son alimentos que se han asociado a aumento de la glándula tiroidea. ¿Cuáles son esos alimentos? Los tengo aquí puestos. Pues sobre todo son las crudíferas. O sea, por ejemplo, el nabo, el apio, la lombarda, el coliflor, la brócoli, cebolla, algunos tipos de frutos secos. Y realmente el alimento en sí no es negativo, sino que tiene ciertas sustancias que hacen que puedan llegar a ser bociógenos. Entonces, para esos alimentos que acabo de mencionar antes, que son alimentos que podrían entrar perfectamente en una dieta saludable, pues realmente lo que habría que hacer es procesarlos un poco. Realmente algunos frutos secos, con que sean tostados, esas sustancias se eliminan o entran dentro de una cantidad de sustancias que sería no relevante, y realmente la preparación y hervido de ese tipo de alimentos pues hace que estén menos presentes y podamos mejorar un poco más y que lo podamos incluir en la dieta, ya que son alimentos que están bastante bien. La soja a veces se puede meter en este grupo, aunque queda un poco así, está un poco intermedia, aunque también tiene muy mala fama o muy mala prensa también respecto a lo que es el hipotiroidismo, y lo que habría que hacer es alejarla de la ingesta de levotirosina, ya que inhibe la absorción de levotirosina, y sobre su acción sobre las enzimas, sobre la fábrica del tiroides, que hace que funcione un poquito menos, pues realmente esto se ha visto, pero a dosis alta, a dosis de, por ejemplo, por poner un ejemplo un poco desafortunado, un vegano que su única ingesta de proteínas sea la soja, que es posible, pues realmente si ese vegano diversificara su fuente de proteína y a lo mejor tomase solamente una porción de soja al día o cada 2 días, pues realmente no tendría ese problema de inhibición de enzimas tiroideas. Y eso sería mi opinión respecto a los bociógenos. ¿Cuál sería la tuya?
Más o menos es la misma. Sobre Vale, todo bien, porque bien, muchas bien. veces me llega gente con esto prohibido y digo, ojo, Sí. estamos quitando alimentos que son saludables y que muchas veces Mm. hasta cuesta que los tomen y basta que le digas no tomes azúcar y les cuesta quitarlo, pero no tomes brócoli, les es súper sencillo. Y se vuela. Entonces, pues yo sobre todo eso, no abusar y sobre todo si hay una cantidad de yodo adecuada y se está tomando, estamos en un ambiente con un yodo adecuado, no me preocupa en exceso, pero bueno, sobre todo eso, no consumirlos, no abusar y consumirlos, por ejemplo, cocinados. En el momento que cocinamos el brócoli, eh, para mí tiene más beneficio que riesgo su consumo, así que es un poco... Y luego con la soja, luego hablaremos de alimentos que a lo mejor nos alteran la absorción de levotirosina, que también es importante. Ujú. Y sobre todo con la soja que decías, me pasa esto, ¿no? Que a lo mejor dejamos los lácteos por alguna intolerancia por una persona que sea vegana o vegetariana y, y empezamos a consumir una gran cantidad de sustitutivos a base de soja. Eso sí que me lo encuentro. Entonces, bueno, pues tener eso en cuenta. Pues un poco lo mismo que comentabas tú. Em, Te iba a preguntar, vale, en enfermedades autoinmunes Sí. se habla mucho de retirar el gluten cuando hay un hipotiroidismo de Hashimoto. ¿Qué beneficios o qué evidencia tenemos, tanto científica como clínica quizás, Vale. de la retirada del gluten y los beneficios que tiene, sobre todo en bajada de anticuerpos? Vale, respecto a evidencia dura de gluten y de Hashimoto, sí que es verdad que las personas que tienen hipotiroidismo o cualquier enfermedad autoinmune tienen un porcentaje mayor que la población que no tiene enfermedades autoinmunes de cualquier tipo de desarrollar o de tener más enfermedades autoinmunes y entre ellas la celiaquía. Personas que tienen celiaquía diagnosticada, ya sea por biopsia, ya sea por anticuerpos, ya sea por, bueno, genética del todo no la diagnosticaría, pero bueno, que también sería otra prueba válida, y que retiran el gluten, pues se han visto que tienen mejorías en la función tiroidea y una menor necesidad de hormona tiroidea. En personas que no tengan esa celiaquía tan correctamente diagnosticada o que sea un batiburrillo así difuso entre sensibilidad al gluten no celíaca, pues realmente ahí es cuando empezamos a entrar en una escala de grises en las cuales no quedan las cosas del todo claras. No se ha visto de que haya mejorías en los estudios, mejorías claras con dietas de retirada de gluten en este tipo de personas, es decir, sin celiaquía claramente diagnosticada, aunque sean hipotiroidismo, pero sí que es verdad que hay ciertas personas, teniendo en cuenta que a lo mejor la proteína del gluten pueda ser un péptido bastante inmunogénico, que pueda generar bastante inmunogenicidad, que puede hacer un poco de ambiente proinflamatorio dentro de lo que es el intestino y en el interior de nuestro organismo, pues sí que es verdad que hay algunas personas que notan o refieren o reportan mejoría con la disminución del consumo de gluten. No sé si son celiaquías no del todo diagnosticadas, porque realmente también es verdad que ese matiz que hay, esa enfermedad que hay, pues a veces es difícil dar con la tecla del todo y yo realmente no me pongo a pedir biopsia a ciertos pacientes por ese tipo de cosas, porque creo que es una prueba bastante cruenta y que requeriría una consulta especializada por parte de alguien digestivo. Pero también les digo lo mismo, les digo, oye, mira, podemos hacer la dieta en mi práctica habitual, podemos hacer la dieta de reducción de gluten, y digo reducción, no eliminación, lo digo aposta, o sea, eliminar al máximo posible el consumo de gluten de tu dieta, ya que normalmente suele venir en alimentos que no suelen aportarte un gran beneficio nutricional adicional, como por ejemplo panes, procesados del pan, ciertos ultraprocesados. Entonces ya solamente con retirar ese tipo de alimentos o reducirlos ya es un beneficio, quitándonos del concepto ese de gluten sí, gluten no. Y hay ciertas personas que solamente por eso mejoran o mejoran por lo otro, y luego también hay ciertas personas que se quedan igual. Entonces, si tú te quedas igual y eso interfiere mucho con tu vida social, interfiere mucho con tu vida, pues realmente volver a tener un patrón habitual. Y si tú notas que al hacer esa reducción y hacer alguna transgresión con gluten, lo notas perfectamente para mal, pues realmente habría que hacer una reducción mucho más absoluta del gluten y ya entraríamos en la palabra de eliminación. Si estás bien sin eso, pues no lo vuelvas a tomar, porque realmente el gluten no es un... aparte de lo social, aparte de las comidas españolas, del pan en las comidas, pues realmente no es un alimento esencial, entonces se puede retirar sin ningún problema. Lo único que pasa es que muchas veces, y esto también en parte también lo fomento yo, la retirada de gluten sin analíticas previas o sin un estudio diagnóstico previo enmarrona muchísimo el diagnóstico de celiaquía, y tienes que hacer de nuevo pruebas de provocación, prueba de transgresión, que eso también es desagradable. Entonces,
siempre intentarlo, porque a veces me corre la prisa, y tengo que reconocer que lo he hecho, de retirarlo rápidamente, que al menos tengan una prueba de anticuerpos negativos o más un estudio un poco más avanzado antes de salir corriendo a retirar el gluten, aunque siempre sea una medida como que sea muy tentadora, porque realmente no es una medicación extra y es una cosa que casi con riesgo cero, riesgo total y cero, y ese tipo de cosas pues hay que tenerlas también en cuenta, ya que marrona un poco el diagnóstico posterior. Sí, sobre todo por lo que dices, que la prevalencia entre enfermedad celíaca y Ujú, enfermedad tiroidea es elevado. Entonces, ujú, pues sí, cuanto antes descartes. Y también en parte porque lo que decías, no es lo mismo que nos podamos beneficiar de una alimentación baja en gluten, que te encuentres mejor, qué tal, a saber si eres celíaco, porque luego, sobre todo a nivel de trazas, de comer fuera, cambia todo. O sea, no es lo mismo que reduzca el gluten, porque, bueno, no como alimentos que tengan gluten, a que sea una persona celíaca y que tenga que controlar bien las trazas y tenerlo muy en cuenta. Cambia mucho la historia y cómo afecta. Sí, 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 totalmente, totalmente, porque es otro mundo, tienes que tener mucho cuidado y también hay grados y grados y ese tipo de cosas sí que es complicado y te limita mucho la elección de restaurantes, la elección de cosas. También te quería preguntar sobre un tema que la verdad es que yo no escucho mucho, luego sí que lo vi Ajá, en tu ebook. sí, Y sí que lo tengo en cuenta porque una vez hice un curso y se me quedó esto grabado y lo veo mucho y en cambio como que no se habla bastante. Y es la relación que hay entre cuando hay intolerancia a la lactosa y no la estamos teniendo en cuenta sí, y pues esa mala absorción de la levotirosina cuando hay una intolerancia. vale. Vale, Porque a me ver, encuentro gente que le tienen que ir subiendo la dosis de... A sí, persona que veo que le van subiendo la dosis de eutirox o de levotirosina y sí. no dan, siempre sospecho de intolerancia a la lactosa, que así me lo enseñaron, y es que no falla, ¿eh? Vale, eso era, a ver, realmente eso tiene mucha historia y también hay que irse un poco a años atrás. Años atrás, Eutirox, la formulación antigua de Eutirox, que ya ha cambiado hace un año, hace dos, ya no me acuerdo exactamente, aunque una vez me lo dijeron por un Sí, directo por Instagram y se me olvidó, tenía lactosa como excipiente. Entonces, eso nos hacía, a los intolerantes a la lactosa, nos hacía cambiarlo. Pero eso lo cambiaron durante un tiempo, me enteré directamente en un directo de Instagram que ya no tenía lactosa. ¿vale? Entonces, ahí ya poniendo eso, Eutirox ahora mismo no tiene lactosa entre sus excipientes. Realmente cuando tenemos una intolerancia digestiva, una mala absorción digestiva, el hecho en sí de que tomemos algo con lactosa, tomemos algo, pues va a hacer que la digestión no sea tan óptima y eso va a hacer que no funcione tan bien. También es verdad, y no hace tan bien, y cuando la digestión no funciona tan bien, pues hace que la absorción de esas sustancias, sobre todo el Eutirox, que es bastante exigente para absorberse de forma óptima, pues no se absorba bien. Luego también tiene ese problema que a veces podemos también confundir la intolerancia a la lactosa con cierta intolerancia o cierta alergia, que sería una cosa más grave, a las proteínas de lácteos de la vaca, que también es un asunto que también a veces tratamos en consulta de intentar reducirlo. Esto también es un poco como si hubiese una pirámide de cuidados para el paciente con hipotiroidismo, pues estaría bastante en la cima. Entonces, estas proteínas de la leche pueden ser bastante inmunogénicas y si podemos sustituirlas por otras diferentes, pues suelen ser mejor digeridas. Eso también es verdad que es mejor digerida tipo de proteína, el tipo de caseína y el tipo de grasa. Es un poco una grasa un poco más fácil de digerir, que nos suele venir mejor para consumirla, las de cabra, las de oveja, aunque en España, en los supermercados habituales, pues sea un poco más difícil de conseguir. Yo ya lo he Sí. sufrido y lo he tenido que buscar y es difícil, pero sí, en parte es todo eso, es un totum revolutum que hacen que tenga esa mala relación la lactosa y el útero. Cada vez es menos difícil, pero sí, Sí. sigue costando. Mira, no sabía que el Eutirox tenía lactosa, o sea, no me Antes, había antes, fijado antes, antes, antes. no me Sí, había sí, fijado. y teníamos que cambiar la otra, tenías que tenerlo con los antecedentes personales y tenías que cambiarlo a la de otra marca, por no decir Sí, marcas aquí de fármacos. ya, sí. Ya, es que el Eutirox ya es como Kleenex, ¿no? Que ya pasa de... Sí, como Portillo, como Puleva, sí. Tal cual. Hablando de la mala absorción de la Mm, levotirosina, ¿qué fármacos alteran, perdón, qué fármacos no, qué sí. alimentos alteran esa absorción y qué tenemos que tener, qué cuidados tenemos que tener a la hora de tomarlos?
Vale, realmente, alimentos que nosotros podamos decir que son negativos para la absorción de deutirós serían sobre todo los alimentos muy fortificados en calcio, los alimentos muy fortificados en hierro, pero eso ya entraría más en suplementación, pastillas de suplementación, como por ejemplo los suplementos para embarazo o los tratamientos para hierro y para calcio, que eso directamente los tenemos que poner de rutina en el almuerzo. Se puede poner en el almuerzo, el hierro en el almuerzo y no pasa absolutamente nada si se cumpla cierta ayuna previa. Luego, respecto a alimentos, la soja sería, la hemos comentado ya, y alimentos tipo lácteos, y en algunas ocasiones se pueden referenciar café o té, aunque realmente esto ya empieza a ser ya como demasiado restrictivo y si es lo último que haya que restringir, pues café o té. O intentar tomar el Leutirós pues una hora o hora y media antes. Pero si empieza a haber muchos problemas de absorción del Leutirós, de la levotirosina tradicional sódica, sería valorar otro tipo de fármacos, como por ejemplo la levotirosina líquida, otro tipo de compuestos que también te podrían ayudar. Respecto a fármacos, que son los que más efectos suelen tener, los antiácidos, los protectores gástricos, como por ejemplo el Almax, también pueden producir inhibición de su absorción. Y yo creo que ya. Y ya, sería calcio, hierro, Almax, soja y lácteos y quizá, sí o no, té o café. Vale, sí, sí, bueno, con tomarlo, dejar un tiempo prudencial entre esto, porque muchas veces también es Sí, como, ¿no puedo tomarlo? Sí, hay que sí. separar la toma para que la absorción se haga correctamente. Y supongo que también, bueno, luego con el seguimiento con el endocrino vas viendo si no se están llegando a las dosis adecuadas, pues a lo mejor se puede sospechar de que hay algo que está ahí fallando, ¿no? Y si todo Ujú. va bien, Pues sigue así. perfecto. A ver, muchas veces es muy tentador. Hay ciertos alimentos, no sé por qué, ciertos alimentos, por ejemplo, las crudíferas, ciertos alimentos como por ejemplo el café, que es muy tentador el hecho en sí de lo voy a suspender y con esto voy a mejorar mucho mi salud. O sea, hay ciertos alimentos que no sé qué cruz tienen, no sé qué, y son alimentos que son relativamente saludables, que son relativamente buenos. El suspenderlo esto o el tomate. El suspender este alimento va a hacer que me solucione mi gota, mi problema de tiroides, mi problema de tensión. Y realmente luego la evidencia científica no nos dice que está así, incluso en algunos casos nos puede decir lo contrario, pero esos alimentos tienen como la cruz. Y ciertos alimentos que son evidentemente negativos, pues tienen, yo qué sé, tienen como carta blanca. O sea, por ejemplo, panes, pasta, cierto tipo de cosas con un índice glucémico muy alto, pues realmente no les damos tanta importancia o no las suspendemos de forma tan evidente o no tenemos tanta cruzada contra ellas. Por eso te decía antes que me da rabia, Sí, porque cuando la sí, gente quita, es como, me das 10 opciones o 10 consejos y te cojo el que más me sí. gusta. Y Efectivamente, por sí, eso que sí. a veces tiendo a no dar el consejo de reducir crucíferas, porque yo creo que aunque no Ujú. lo diga, nadie va a tomar brócoli 7 días a la semana. O Sí, sea, sí, no, es muy entonces raro, es muy raro. es raro. Entonces basta que... Y como también les hago hacer registros, hombre, pues si viese que hay un Sí. abuso de este tipo, pues sí, pero de primeras tendemos a eso, a coger el consejo que más nos gusta y suele ser lo que tú dices, retiras Esos estas alimentos, cosas. esos alimentos. El café, ya he suspendido el café, ya debo de estar sano. Es una cosa que lo veo mucho en consulta. He suspendido el café, ya tengo que estar sano. O sea, que ya es que es Sí. imposible. Y no, realmente no Sí, funciona también así esperar para nada. eso, cambios súper notorios en poco tiempo al reducir X Ajá. cosas y no. Evidentemente, pues un celíaco quita el gluten y va a notar Sí, cambios rápidamente, pero por lo general y no en el suele ser resto de grave. cosas no ocurre tanto. Vale, ¿tú recomiendas, es habitual que se recomiende la suplementación de alguno de estos nutrientes de los que hemos hablado o con una buena alimentación, quitando la vitamina D, que aquí tiene carta Sí, blanca, que sí que sí, la vitamina D no es el pasa nada. huevito, no sé cómo lo llamáis vosotros, cuando alguien... ¿no Ah, llamáis huevo? cascarón. En Cascarón. Málaga decíamos cascarón. Creo que en cada sitio se O dice de una cascarilla. manera. Cascarilla. Cascarilla. Sí. Bueno, pues quitando la vitamina D, ¿se suele suplementar con alguno de esos nutrientes que hemos visto deficitarios o cambiando y teniendo una buena alimentación suele ser suficiente? Vale, no, a ver, realmente no mucho, o sea, sobre todo en las pautas dietéticas que yo he puesto, porque al principio pensaba que las nueces de Brasil eran mucho más difíciles de conseguir. Lo que sí que me planteo la suplementación es con selenio, a veces con selenio y con vitamina D más omega 3, que es un compuesto que se puede tener juntos. La de selenio sí que la suelo recomendar a veces cuando veo que los niveles de T4 y de T3 no hay una correlación matemática, que dicen que no hay suficiente conversión entre ellos, entonces
a veces lo hago a ojo, a veces tengo que tirar de herramientas para ese estilo, pues con ese tipo de cosas sí que lo llego a plantear. Si no, si para ti es muy rollo tomarte las nueces de Brasil y todo eso, pero normalmente con 3, 4, 2, 3 más o menos, nueces de Brasil, pues suele ser suficiente suplementación de selenio y supuestamente es un poco mejor, o se ha visto que es un poco mejor la suplementación mediante frutos secos que la de selenio metionina, que es la que se puede conseguir en parafarmacia. A no ser que tengas un problema grave de enfermedad de gripe ácido o lo que sea, que ahí ya sí que tendrías que ponerte ese selenio metionina. Respecto al zinc, a veces sí, a veces no, depende mucho de lo que es eso. O sea, sobre todo priorizar 1 o 2 veces a la semana carnes rojas, que eso suele ser una recomendación que a la gente le suele entrar bastante bien. Y hierro, pues sí, hierro hay veces que tengo que suplementar. Muchas veces intento ponderar lo que es la tolerancia digestiva respecto a la eficacia de los suplementos de hierro. Muchas veces cuando tengo sospecha de que va a ser mal tolerado, directamente pongo Fisiogen, que aunque no sea el más potente, sí que es verdad que es el mejor tolerado, y si no, pues pongo otros compuestos de sales ferrosas o sales proteinadas, sales ferrosas proteinadas, que nos pueden ayudar a que se tolere un poco mejor. Tardiferón y ferrocarbomen muchas veces no lo pongo porque se tolera bastante mal y no son mis casos. Yo no veo anemias, yo no veo grandes anemias, yo Claro. realmente veo ferropenia un poco leves, moderadas, y con ese tipo de cosas pues no haría tanta falta. No, y que esos medicamentos tienen tanta cantidad que Sí, normalmente no se absorben. O sea, es casi yo prefiero sí. dar poquita cantidad y que se vaya absorbiendo gotita a gotita a que Ajá. caiga tanta cantidad que digas, no, es que no suele sentar Sí, sí, bastante sí, mal, sí, es sí, sí, verdad. totalmente. Y es que luego al final el paciente acaba harto y realmente la adherencia es muy importante. O sea, no, la adherencia a ese tipo de cosas es muy importante. ¿Para qué me sirve que te tomes un mes de hierro y luego te acuerdes de mí para mal y luego no lo sigas tomando? Pero prefiero que tomes una cosa que menos, o sea, es que realmente es menos, y quien te diga que es igual de potente te está mintiendo, que es Fisiogen, pero te lo tomes todos los días. Claro. A ver, claro, es que la potencia, sí, la potencia va por dosis, pero es que a veces eso, una menor dosis que se absorba mejor y tal, es más potente a largo plazo Sí, que en menos sí. cantidad. Vale, pues creo que hemos hecho un repaso por todo. No sé si te falta algo que quieras Yo creo añadir. que está muy bien, tú, Nuno, realmente ha Hemos sido un muy hecho... buen repaso del hipotiroidismo. y para terminar, siempre hago 3 preguntas a Ajá. los invitados, que si has escuchado algún podcast te las sabes. Sí, sí, Em, sí, las 3 preguntas de Broncano. claro, tal cual. Voy a empezar a preguntar por dinero. Luego relaciones Eh, sexuales no me voy a meter. Mejor, mejor. Em, ¿Cuál fue tu detonante en el cambio de alimentación o darte cuenta la importancia que Vale. tenían los hábitos en la salud? Porque soy muy especial, yo he tenido dos Vale. realmente. Yo tuve uno en la adolescencia, que realmente estaba bastante, bastante gordo y típica fenotipo de chico estudioso que está siempre en casa, no hace deporte, no hace nada, torpe, con pies planos. Pues era yo. Y realmente gracias al baloncesto y gracias a cambiar ciertas cosillas muy básicas, pues empecé a mejorar y empecé a tener un cuerpo más... Y el estirón también ayudó bastante, que a quien quiero engañar, pues ayudó bastante a mejorar. Y luego el segundo, que es también bastante, bastante importante, fue cuando al finalizar los estudios para las posiciones para médico interno residente, me pesé y vi que pesaba 102, 103 kilos. O sea, a ver, yo mido 1,92, o sea, ahora no lo parece porque estoy sentado, pero 103, 100, o sea, 3 cifras de peso, o sea, La 3 cifras barrera de de los peso. 100. Claro, claro, esa barrera de las 3 cifras que muchas personas me comentan, pues para mí me fastidió bastante y fue como un shock bastante gordo. Entonces también me tuve que meter más caña con eso y una lucha continua, porque si yo me descuido, si yo no hago las cosas bien, vuelvo a esas 3 cifras, pero con mucha, mucha, mucha facilidad, porque quien ha tenido exceso de peso es la forma más fácil de volver a tener exceso de peso, y eso es una realidad, es una enfermedad crónica. Entonces tenemos que luchar contra ello. Vale. Cuéntanos algo que hayas aprendido últimamente. No tiene por qué ser de Uf, tu campo, o sí. ¿qué puedo decir? Vale. Ay, pues estoy enamorado de ChatGPT. Yo sabía que Estoy ibas a decir eso. enamoradísimo. Yo Estoy también. enamoradísimo de A ver, es que me siento mal por decirlo, porque parece un poco como trampa cuando en el colegio hacían los deberes con el ordenador, pero realmente ChatGPT es una herramienta súper útil, bien usada, sin vender humo, y realmente puede ser muy útil para los profesionales sanitarios, aunque siempre hay que revisarla. Siempre, siempre, siempre tienes que pensar que ChatGPT es como el niño que le pide los deberes y te va a mentir.
Y tienes que revisárselo. O sea, te lo puedes... Mira, por ejemplo, dame bibliografía para este problema. O, tú, por ejemplo, yo y un paciente, otro médico hemos discutido sobre un tema. Oye, mira, lo que ha dicho este médico es verdad, dame bibliografía sobre lo contrario. Y te suelta 5, de las cuales 3 pueden ser mentiras, pero otras 2 son bastante útiles y es una forma de buscar muy orgánica y muy fácil y va a ayudar muchísimo, va a cambiar mucho el paradigma. Sin irnos mucho, los seres humanos vamos a seguir siendo necesarios, pero va a ayudar mucho en muchas profesiones. Yo lo descubrí antes de ayer, porque era lo típico que me lo dicen, pero no me había puesto. Y lo utilicé para buscar información y no me ha servido como tal, pero me ha servido, como tú decías, para ordenar conceptos y luego de ahí ir investigando de cada cosa. Y he dicho, ¡qué maravilla! O sea, sí. Como siempre, a ver, al final te busca de cosas de internet y es que en internet hay de todo. Entonces es una búsqueda mejor que la que harías tú, pero no deja de ser. Sí. Vale, y por último, que nos recomiendes a un profesional de la salud que te guste. Pues creo que uno que pegaría bastante, espero que no la hayas invitado ya, que pegaría bastante en este programa sería Ángela Moreno. No sé si la conoces, es una dietista de Granada, que está especializada, es una dietista de Granada que está especializada en digestiva y que está sobre todo especializada, tanto por profesional como por personal, en celiaquía. Y yo creo que tiene mucho Sí. Primero porque es andaluz y las cosas como nos pegan bastante, y luego creo que pega bastante en este podcast. Y pega mucho la filosofía y todo ese tipo de cosas, yo la recomiendo bastante. Sí, la sigo en Instagram. Sí. Es muy maja, muy crack. Muy bien, pues lo dejaré todo anotado en las notas del programa y ya por último, antes de que te despidas, que nos cuentes dónde te podemos encontrar, redes sociales, correo, etcétera. Vale. Me podéis encontrar con @doctorpuerma. En Twitter hablo un poco más para profesionales y en Instagram hablo un poco más hacia pacientes y hacia divulgación de salud. En mi página web www.joaquinpormaendocrino.com. Y si metéis en esa página web, pues podréis meteros en mi newsletter, podréis ver los capítulos de mi podcast, que se parecen un poco a esto, y a este programa, y podéis ahí solicitarme consulta, tanto por videoconferencia como email, y nada, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, pues al tiempo me voy a pasar por aquí por si tenéis alguna duda, algún comentario, y contestarlos personalmente. Pues muchísimas gracias, Joaquín, de verdad. Es un placer tener a profesionales y sobre todo a médicos que hablen con nosotros y que nos cuenten cosas tan interesantes. Vale, pues muchas gracias a ti por haberme dado la oportunidad de hablar aquí. Y con esto finaliza el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido mucho. Os dejaré todas las notas del programa enlazadas en martamarmol.com/podcast. También el contacto con Joaquín y sus libros, que ya os he dicho que os los recomiendo bastante. Y como siempre, si queréis apoyar este contenido, podéis darle a me gusta en la plataforma donde lo hayáis escuchado o seguirme. Y por supuesto, y lo que más me ayuda es que lo compartáis con aquellas personas que les puede interesar o que creáis que les va a gustar este contenido. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.